que ya todo está definido, no está nada nuevo. ¿Qué sabemos de osteoporosis? En osteoporosis hay una diversidad de información. Hay textos completos de osteoporosis. Sin embargo, nosotros podemos solamente ver cuáles son los signos y las características radiológicas fundamentalmente. Sin embargo, para hablar de osteoporosis es necesario recordar estos puntos de histología que ustedes lo conocen y lo recuerdan mejor que yo, y están referidos a la composición del tejido óseo. Todos sabemos que el tejido óseo es un tejido colectivo especializado y que está formado por dos tipos de material: un componente celular y un componente extracelular, que viene a ser la matriz. Cuando hablamos de celular, ustedes también recuerdan muy bien, ¿no?, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Vamos a ver que todo juega un papel importante para poder explicar algo anormal o normal en las imágenes, ¿no? Los osteoblastos, ustedes saben muy bien que son células que producen la matriz extracelular, principalmente orgánica o fundamentalmente orgánica. ¿Y cuál es la matriz orgánica? El tejido osteoide, el colágeno, el tipo 1 y algunos agregados como las proteínas multiadhesivas, que al final van a ser los responsables de fijar el colágeno con la matriz inorgánica, en este caso es el calcio, el fosfato o el fósforo. Es decir, la hidroxiapatita o fosfato de calcio. Esta es la función principal de los osteoblastos. ¿Qué cosa es un osteocito? ¿Qué cosa es un osteocito? Célula madura. El osteocito no viene a ser sino una célula madura, y que al final va a representar un osteoblasto que está inmerso dentro de la matriz extracelular y está rodeado por una laguna. Es al final un osteocito, que prácticamente es un osteoblasto enclaustrado, un osteoblasto enjaulado que está encerrado dentro de la matriz, y que ambas derivan del mesénquima. El origen de estos dos es mesénquima. Y tenemos otro tercer componente celular que son osteoclastos, que son las células que derivan del tejido hematopoyético, que al final van a ser responsables de destruir la matriz extracelular. Los osteoclastos son los que van a reabsorber, van a de alguna manera dividir la matriz osteoclastos. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio entre la función del osteoblasto con la función del osteoclasto. Ambas están en un equilibrio constante. Trabaja el osteoblasto y al mismo tiempo trabaja el osteoclasto. Ambos cumplen su función. Y cuando hay ese equilibrio, el cuerpo está normal. Sin embargo, cualquier desequilibrio de esto ya viene esclerosis, osteoporosis, osteomalacia. Recuerda que los tres son cosas muy diferentes. Y si a esto agregamos otras enfermedades como el hiperparatiroidismo, la enfermedad renal, ya uno va viendo que ya intervienen efectos hormonales, como por ejemplo, en el hiperparatiroidismo la paratormona era responsable de, ¿cuál es la función de la paratormona? Resolución ósea. Pero resolución ósea de forma indirecta, ¿no? Porque la paratormona actúa sobre los receptores que se encuentran en los osteoblastos. Acá hay receptores, sobre todo los osteoblastos que están inactivos, tienen receptores en su membrana, y cuando aparece la paratormona, esta activa osteoblastos, y estos son los responsables de hacer la recepción ósea. Y ese calcio que sale al hueso lo envía a la sangre. ¿Cuál es la hormona que es la metabólica de la paratormona? La calcitonina. Entonces, es bueno recordar esto, ustedes lo saben bien, no es
estamos haciendo una introducción y para poder explicar esto lo que ocurre tanto en osteoporosis como en la osteomalacia o en otras patologías que tienen que ver fundamentalmente este mismo la vitamina D. Y el otro componente es extracelular, su mismo nombre dice fuera de la célula, es la matriz. Y esta matriz tiene un componente orgánico y un componente inorgánico. El componente orgánico es el tejido osteoide, que casi representa el 50% de la matriz, y fundamentalmente colágeno tipo 1. Y estos elementos en los que al final van a ser responsables de que los elementos inorgánicos, que son el calcio y el fósforo, se adhieran. Esta es la parte mineral. Se adhiere y forma la matriz ósea. Bien, entonces con estos conceptos generales vamos a pasar a analizar. Y en ese cuadro está prácticamente la casa en cuanto a la fisiopatología. ¿Qué cosa es lo normal? Lo normal en una persona que está normal, ¿no?, es que exista producción ósea a través de los osteoblastos en este nivel, ¿no?, en este grosor, en esta intensidad. Pero simultáneamente hay otro componente de resorción ósea que está fundamentado por los osteoclastos. Entonces hay un equilibrio. Y cuando hay equilibrio todo marcha normal, ¿no? Sin embargo, empieza el desequilibrio cuando la resorción ósea, miren, ustedes hacen de interpretarlo como el grosor de las flechas, cuando la resorción ósea es menor, o sea, cuando hay menor actividad osteoclástica y la producción ósea es normal, la producción ósea es normal, el ponente resortivo se está alterado. ¿Qué cosa ocurre acá? Que hay mayor producción de hueso. Hay mayor producción de hueso. Y ocurre en otro evento cuando la reducción ósea es normal, ¿no? Los osteoclastos están trabajando normal, sin embargo la producción está elevada, ¿no? Hay más función anormal de los osteoblastos. También es otra causal de que esto origine una esclerosis, ¿no? Y esclerosis en radiología es la formación de mayor hueso y se traduce como un hueso más, con una cortical más engrosada, un hueso más radiopato. Esto se llama esclerosis. Miren, todo producto de una alteración de ese equilibrio de absorción y reabsorción. Y miren lo que entramos al tema: osteoporosis y osteomalacia. Son cosas diferentes. Mientras que la osteoporosis es la pérdida de la masa ósea, porque la resorción ósea está incrementada, o sea, hay más actividad osteoclástica. Sin embargo, la producción ósea está normal, produce osteoporosis. En su diferente grado, osteopenia y después osteoporosis. Cuando la resorción ósea es normal, pero la producción ósea es menor, también me da osteoporosis. Puede haber otro evento, otro escenario en donde la resorción ósea está incrementada y la producción ósea está disminuida. Miren, hay varias situaciones que al final confluyen en una sola entidad, osteoporosis, que lógicamente tiene que pasar primero por osteopenia. Y no estoy hablando de las causas, que son un listado de causas. Como por una lista acá hay unas hasta 30 por esta causas de osteoporosis, no estamos viendo solamente la fisiopatología. Y vamos a la osteomalacia. ¿Qué es osteomalacia? Recuerden, malacia es algo blando, es un hueso blando, es un hueso que se dobla con facilidad. ¿Por qué? Porque en estos pacientes que tienen osteomalacia, la resorción ósea es normal y la producción ósea es normal. No, como que hay un poco de que no explica con los conceptos, pero ¿por qué si la resorción ósea es normal y la producción ósea es normal aparece la osteomalacia? Porque el componente del equilibrio está bien, sin embargo, la causa está en la mineralización. Y la mineralización se refiere al tejido extracelular
inorgánica. Si vamos a la primera, el problema está acá. Acá, en la mineralización. O sea, está fallando el depósito de calcio y de fósforo. Acá está la causa. La está bien. Todo está bien, la célula trabajando bien, la matriz orgánica muy bien, el problema está acá. Este es como el cemento de una columna. Usted tiene una columna y le colocan los fierros y si no la colocan en cemento, la columna se dobla. No algo así, como que le falta la unión entre los agregados y la distancia patita. Si no hay esto, no hay material para que haya los puentes de unión. Entonces ahí está la causa de la osteomalacia. Y deben recordar también que la osteomalacia ocurre básicamente por deficiencia de la vitamina D. Por deficiencia de la vitamina D. Que puede ser por ingesta, por mala absorción, por falta de exposición al sol. Recuerden que cuando uno se expone al sol forma la provitamina D. Esa provitamina D se convierte en vitamina D y al final es la que va a actuar en el metabolismo de grasa. Cuando es en adultos que han completado el crecimiento se llama osteomalacia. Pero cuando es en niños que no han completado el crecimiento, el nombre es raquitismo. El raquitismo finalmente es una osteomalacia de los niños. Entonces siempre teniendo en cuenta esto es lo que ocurre. Acá está la etiopatogenia de esta enfermedad, que es la osteomalacia. Y que después lo vamos a ver en las diferentes imágenes radiológicas. Bien, vayamos ya a la práctica, ¿no? El objetivo del curso es mirar imágenes, interpretar, y con la ayuda del docente ustedes pueden ya informarnos una idea de un hueso normal y de un hueso patológico. Es algo así como si les pusieran dos imágenes y les digan, encuentren tres diferencias. Encuentra una diferencia entre este hueso normal y entre ese hueso patológico. Mencióname alguna diferencia que pueda haber. Igual también tuvo una diferencia. ¿Qué diferencia encuentras? Está más radiolúcido, está más radiotransparente a nivel periarticular. Es lo que se llama la osteoporosis periarticular, que es propio de la artritis reumatoide en el estadio inicial, ¿no? Pero fundamentalmente la respuesta es mayor radiotransparencia. Y un hueso normal es más radiotransparente cuando pierde matriz ósea, cuando pierde masa ósea. Y para que el hueso tenga representación radiológica de una osteoporosis, es que tiene que haber perdido como mínimo 30% de masa ósea, ¿no? Bien, entonces no podemos llegar a hacer un diagnóstico radiológico o por imágenes a través de la radiología, porque ya es una osteoporosis avanzada. El diagnóstico por imágenes de la osteoporosis tiene que ser más precoz, y más precoz a través de quién? De la densitometría ósea completa. No, hay densitometrías óseas que son portátiles, que meten el talón, o que algunos el codo, la muñeca. Esos métodos no sirven para hacer el diagnóstico con más fidelidad, con más certeza de los osteoporosis, es la densitometría ósea completa. Entonces ya tenemos un hallazgo radiológico que es la mayor radiotransparencia, o sea, más radiolúcido por pérdida de la matriz ósea. ¿Qué otros signos encuentras de diferencia entre un normal y un normal? Ahí está las imágenes, solamente que lo describa. Estamos finos. Estamos finos. ¿Cómo decías? Se aumenta el nivel reticular. La palanca de digitales están aumentados diámetro al permanente de los otros. ¿Aumentado? Sí.
distal. No, otra diferencia más grosera. La casa de ustedes. El cartílago articular. Normalmente puede ser una falsa imagen por la que hay mucha flexión ahí. Ahí hay otro huesito, ¿no? La cortical está más adelgazada. O sea, la relación hueso compacto, hueso esponjoso se altera. Lógicamente la cortical se desgasta. Si se desgasta, ustedes tienen que realizar la fisiología. La cortical del hueso compacto mira de actividad osteoblastos. Acá hay un endostio, hay un periósteo, y el periósteo se llama y acá también hay actividad. Hay actividad. Por lo tanto, también se altera todo esto y la cortical comienza a adelgazarse. Entonces se adelgaza la cortical y eso condiciona al final la tercera, ahí por debajo de la pérdida de la relación córtico-medular. Se pierde esa relación. Y entonces, siempre partiendo de una imagen normal. Siempre parten de una imagen normal y el resto sale por eso. Miren, el carpo, pues, demasiado grande. Hasta las uñas se pueden ver acá. Bien, y este concepto es referido a los tres entidades que mencionamos: la osteoporosis, en el cual la mineralización es normal, o sea, hay buena cantidad de, en este caso, de material calcio o fósforo. Sin embargo, la matriz es deficiente. La matriz es deficiente. ¿Qué ocurre en la osteomalacia? Que la matriz es normal, o sea, hay buena absorción y reabsorción, está en equilibrio. Acá el equilibrio se ha perdido. Sin embargo, la mineralización está alterada. ¿Qué ocurre en el hiperparatiroidismo? Que tanto la matriz como la mineralización están normales, ¿ven? Sin embargo, hay aumento en la absorción porque la paratormona va a estimular a los osteoblastos para que formen osteoclastos y al final van a aumentar la absorción. Entonces, la fisiopatología de esas tres entidades. Recuerden que la osteomalacia es un hueso blando en adultos y cuando es en niños se llama raquítico. Algunos conceptos que lo mismo que he conversado, ambas tienen la misma etiopatogenia, falta o pobreza o disminución de vitamina D. ¿Ya? Osteomalacia en adultos y raquitismo en niños. Matriz ósea inadecuadamente mineralizada, o sea, el tejido osteoide, recubriendo o resistiendo las clavículas. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos? La osteopenia y las líneas de Losser. ¿Qué son las líneas de Losser? Son pseudofracturas. Vamos a ver con una imagen cómo es una línea de Losser que caracteriza a la osteomalacia. Y generalmente está en el borde interno del fémur proximal. Y otro hallazgo de la osteomalacia es que los huesos se arquean, se doblan. Ya lo estoy haciendo lo más resumido posible. Quiero de verdad que acá hay un listado de listados de osteomalacia que creo que al final es lo mismo, parte de vitamina D, que puede ser vitamina D dependiente o vitamina D independiente. Miren, ingesta inadecuada de vitamina D.
¿Dónde está la vitamina D? ¿Dónde está la vitamina D? Creo que es calcio. Piel. No, ¿en qué alimentos? ¿Qué harías tú si tienes vitamina D baja? ¿Qué le dirías a tu paciente que coma? Que no vaya a comprar vitaminas, tiene que comprar cuidado. Soya. ¿La soya? Tiene vitamina D. ¿Qué elementos tiene? En la harina que conforma así tiene más vitamina D. No, eso sí. Los vegetales, ¿no? Bueno, yo tengo un tema para tratar. Falta de exposición al sol y no formación de la vitamina D. Es importante la exposición al sol, pero exposición moderada, ¿no? No la exposición entre 10 a 2 de la tarde, que es una exposición vertical. Y creo que ustedes saben bien, con la capa de sol no se ha establecido la posibilidad de mayor oxidación que a veces es alta. Entonces, con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado con su protector, pero esto ayuda mucho a tener más vitamina D. Más vitamina D. La mala absorción intestinal. ¿Qué enfermedades da mala absorción intestinal de vitamina D? La enfermedad de Crohn. Desórdenes en el metabolismo de la vitamina D y defectos en los receptores de una vitamina D. Y la de independiente, la que no tiene que ver nada con la vitamina D, porque también causa de malacia, es el defecto tubular renal, con hipofosfatemia, con acidosis crónica, la intoxicación por aluminio, el uso crónico de anticonvulsivantes y la insuficiencia renal. Entonces nosotros vemos pacientes con insuficiencia renal que se hemodializan al final terminan haciendo su malacia. Y entonces hay un listado de causas que tienen relación directa con la vitamina D, consecuentemente van a terminar haciendo osteomalacia en el adulto y raquitismo infantil. Y cuando vemos la evolución natural del ser humano, ustedes saben, si lo han experimentado bien, cómo el ser humano al inicio mantiene todas sus curvaturas. La lordosis cervical, la lordosis lumbar, la cifosis, dorsal y la hipófisis. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, ustedes notan que sus familiares mayores, padres, abuelos comienzan a disminuir de altura. Me explican por qué disminuye de altura el paciente. Si nunca se ha caído, nunca ha tenido accidentes, ha nacido normal. Por la osteoporosis. ¿Qué ocurre en la osteoporosis? Las vértebras pierden altura. Y los discos intervertebrales comienzan a perder altura. Se comienzan a deshidratar. Los discos intervertebrales más la disminución de altura de los cuerpos vertebrales hacen que el paciente comience a perder altura. Igual, ¿por qué ocurre esto? Porque las vértebras comienzan a experimentar un fenómeno de deformación en línea anterior. Ya no son triangulares, ya no son rectangulares, sino que se comienzan a acuñar de lo anteriormente. Y eso al final es una fractura por osteoporosis y se forma esta porosis. Y al final comienzan a perder altura por la osteoporosis. Todo por la osteoporosis. ¿Y qué hacer para no tener temprano osteoporosis? Bueno, recomendable, sin la intervención de medicamentos, que el paciente llega a una edad y tenga menos osteoporosis tumosa. Yo veo a personas que vienen así de 60, de 30 años, casi normal. Y otra persona de acá de 50 años ya con osteoporosis. ¿Por qué se explica eso? Que esté normal, que no haya sido operado únicamente de ovarios, que esté normal.
queda condicionado que tenga osteoporosis muy tempranamente. La alimentación rica en calcio y la actividad física. Recuerden que si un hueso, cuando uno se fractura, inmoviliza una extremidad, y ustedes van a notar que ese hueso en el lapso de un mes no se rompe. Cuando llegan a los controles con una fractura de una muñeca o de un fémur y han estado como 2 meses inmovilizados, ese hueso está cortado por último. Por eso es importante la actividad física. La actividad física es fundamental para que en las etapas tempranas el ser humano forme buena masa ósea y pueda durar más tiempo y evitar osteoporosis más temprano, ¿no? La actividad física. Pero algunos se quejan y dicen, pero yo no tengo plata para ir al gimnasio. Eso no es necesario ir al gimnasio para evitar osteoporosis. Pacientes que vienen de la ciudad nunca conocen el gimnasio y no tienen osteoporosis porque están en actividad. Pero acá todo el mundo tiene que llegar a la cárcel, estarse que le lleva hasta la puerta ahí. Si se apega al padre reclama porque tiene que ir más allá, o sea, no tenemos ni caminar. Entonces la actividad física es fundamental, ¿no? La actividad física, pero en la etapa joven. No hay gente que cuando llega a los 50 años recién comienza a correr, porque está con la factura encima. Ya no lo va a revertir. O llega a los 60 años recién comienza a correr parque. Ya no, ya. Puede ser temprano. Puede ser temprano a una edad de usted un poco menos. En la época de estudiante es importante hacer actividad física. Recuerden que el estudiante de medicina debe ser completo. El estudiante de medicina no solamente debe dedicarse a leer, hay que leer y hay que cuidar la actividad física, hay que hacer la actividad social, o sea, tratar todas las esferas, ¿no? Para que al final no haya problema al final. Entonces, dieta y actividad física. Y dicen, no tengo dónde hacer actividad física. Pero es fácil, ¿no? No es necesario tener un buen pulso, una buena ropa para hacer gimnasio. En tu casa nomás coges una sola y comienzas a saltar. Esa es la mejor actividad física. Y no te vas a tener un sol. O si no tienes, pues sube escaleras. Sube escaleras en tu edificio, 5 vueltas, te digan 5 buena actividad cardiovascular. Entonces, la actividad física y dieta son los elementos fundamentales para disminuir la osteoporosis. Pregunta: ¿cuáles son las zonas de mayor fractura en un paciente osteoporótico? ¿Qué huesos se fracturan con más frecuencia en pacientes osteoporóticos? Columna, cadera. ¿Qué pasa en la columna? ¿Cuáles son los huesos de la columna o qué parte de la columna se fractura con más frecuencia? ¿Cervicales, compañeros? ¿Qué columna? Cervical, corazón. ¿Qué parte de la columna se fractura más? Más frecuente, pueden ir más frecuente, mueren de número 1. Lumbar. ¿Y por qué la lumbar? Claro, si yo tengo una columna acá de 20 ladrillos, y estamos de ¿cuál es la punta más abajo? ¿Con qué realizarlo? Entonces, ¿cuál es más frecuente? El cuarto, el 3, el 2, el 1 y después le sigue la lumbar. Recuerden que fractura en una columna no es que la vértebra se parte en 2 o en 3. Fractura en una columna es simplemente que pierde altura. Una vértebra que pierde altura está fracturada, porque hay una
fractura del hueso trabecular, del hueso interno, de la malla ósea, la que se fractura. Entonces el paciente, la vértebra pierde altura. Esa pérdida de altura puede ser en cuña, puede ser en forma plana, en cuña posterior, en fin, ¿no? Entonces lumbar y después dorsal o dorsolumbar. Si es muy osteoporótico, cuando el paciente es muy osteoporótico, ya va a se fractura en la cama. Y en la cadera, ¿dónde es el lugar más frecuente de fractura? Cabeza de fémur. Otro lugar. Cuello femoral. En el fémur proximal. ¿Ya? Es en el fémur proximal. Y ahí en el fémur proximal, seguramente que han hecho en la clase de fracturas, hay 4 tipos de fracturas. Y es una la más frecuente. Y por último, en la muñeca o en la región distal del antebrazo, es decir, en el cúbito y también en el radio cubital. Esto se llama la fractura de Colles, fractura de Colles. Entonces ya tenemos bien definido los 3 lugares, que es lo que más frecuentemente se ve. ¿Cuál se opera? Cadera, por eso que los traumatólogos para mirando los vidritos porque ya tienen cadera para buscar las fracturas y encuentran, porque esto es de todos los días, la fractura de cadera. Y esto es lo porcentaje, una caída es una fractura segura comercial. Bien, entonces columna, cadera, que me refiero al fémur proximal y muñeca. No la cabeza, no la cabeza, no se fractura la cabeza. Y en la muñeca, recuerden que es la fractura de Colles. Entonces, ¿qué hace la radiante intervencionista cuando hay un colapso, una fractura de una vértebra? Se inyecta una sustancia de cemento en el cuerpo vertebral y hace que la vértebra aumente y recupere su tono. Eso lo están haciendo en Lima. Los radiólogos ahora están interviniendo los cirujanos y eso se llama vertebroplastia. Hace poco una compañera, médico, ¿no? Yendo a pasear por Ecuador, se va con los niños a pasar el fin de semana, o a pasear a los niños, y comienza a pasear en esos que entran al mar, ¿se te cumple eso? ¿Cuál? Ya, esos que se mueven. Bueno, el hecho es que cuando se va paseando bien, todo va yendo normal en el bote, llega un momento en que, ¿no? Ella tiene que, por el movimiento vertical, se levanta y se sienta de golpe suficiente para que se fracture. Es un colapso importante de más del 50% de la vértebra y de la religión. A pesar de recomendar que sea la vértebra partida, no dice que ya se queda limitada, porque una fractura te deja inestabilidad en la columna. Miren, ¿cómo? ¿Pero por qué? Por osteoporosis. Es una fractura por osteoporosis. No es una fractura normal. No es una fractura en un hueso normal. Una fractura en un hueso normal cuando tú te caes de una altura de pie. Ahí tienes de riesgo de hacer fractura de cadera o fractura de columna. Bien, ahí tenemos las imágenes de una fractura de cuello, que viene a ser una solución de continuidad en la región meta epifisiaria del radio. ¿Hay otra fractura? ¿Encuentran otra fractura en esta muñeca? ¿Dónde?
¿Cubital es de acá? ¿En qué parte del cubital? En la apófisis estiloide del cubital. Hay una fractura por abducción o por arrancamiento. Esta es una fractura por impactación. Entonces se llama fractura de Colles. Y cuando las fracturas ocurren en la defensa proximal, miren los diferentes comportamientos. Acá, acá, acá. ¿Cuál es lo más frecuente? ¿De ahí? Si le ponemos un nombre, ¿qué nombre tiene esto? Debajo de la cabeza. Subcapital. En el cuello. Transcervical. Entre el cuello y los trocánteres. Basicervical. En la base del cuello. Acá. Intertrocanteria. Subtrocanteria. ¿Cuál es la más frecuente? Pero es casi la más de fractura, ¿no? Cuando hablan de fractura, recuerden la fractura más frecuente. Siempre hay que saber lo más frecuente. Porque fracturas hay libros que tienen 2 tomos de fracturas. Pero usted no debe saber todo, debe saber lo más frecuente. Y esto es lo más frecuente. Esta es rara. ¿Qué fractura es esta? La intertrocanteria o la cervical. ¿Cuál es la más rara? La de abajo o la primera. Siempre los extremos no son frecuentes. No siempre. No siempre. Pero acá, como que no es lo más frecuente, y dentro de lo más frecuente es la intertrocanteria. Y vamos regresando a algunos. Ayer con radiológico la semiología de la osteoporosis. Una vértebra en lluvia. ¿Qué significa vértebra en lluvia? Si ustedes ven acá la vértebra, predominan las estrías o las clavículas verticales. Recuerden que el hueso está formado por clavículas verticales, clavículas horizontales y clavículas oblicuas. Cuando hay osteoporosis, ¿qué ocurre? Hay mayor resorción. Por lo tanto, las clavículas verticales pierden número y pierden grosor. Y las clavículas transversales o horizontales casi tienden a desaparecer y aparece como una vértebra en lluvia. Cuando desaparecen casi todas las clavículas, queda como un marco, ¿no? Le llaman vértebra vacía o un marco. Desaparición de clavículas horizontales y verticales. Esa es la explicación. ¿Por qué una vértebra lo veo como un marco y no veo mucho hueso clavicular? Entonces van apareciendo algunos signos que fundamentalmente se dan en el hueso esponjoso y donde se ve más en la columna lumbar. ¿Qué ocurre acá? Es el comportamiento bicóncavo de los cuerpos vertebrales, tanto la plataforma superior como la plataforma inferior adoptan esa morfología bicóncava, algo así como una herniación del núcleo pulposo hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Porque como hay menos vértebras, menos clavículas, el núcleo puede hacer presión hacia arriba o hacia abajo y deforma la plataforma, dando esta morfología de vértebra de pescado. Si ustedes ven las vértebras de pescado son así, en forma
bicóncava. Vértebra de pescado. Y si van a revisar la literatura van a encontrar muchas cosas acá. Que algunos dicen vértebra de boca de pescado, vértebra en forma de pescado, o vértebra de pescado. Una vez a revisar los tres, yo me acuerdo por el cuerpo. Y boca de pescado es vértebra de pescado, por forma de pescado. Entonces, para sacarme la duda, fue al mercado, compré un pescado y le tomé su radiografía. Acá está la vértebra de pescado. Y acá miren la deformación, pero es al contrario, no es la altura de este. Miren la forma bicóncava. Es una manifestación de eso. Pero después que me refiero, nadie la tenía como el pescado, tuve que eliminarlo. En verdad no creo que haga daño. Deformación bicóncava, algunos fractura central por compresión del otro cuerpo. Entonces, vértebra de pescado. El pescado, este tiene mucho calcio, este tiene más calcio. Bien, vértebra de cuña. Si ustedes ven acá, la vértebra comienza a deformarse. Si vemos acá, ¿cuál es la vértebra de cuña? La de acá. Esta es una fractura. ¿Ya? Esta es una fractura. Acá también hay más fracturas. Esta y esta están fracturadas. Otra fractura. Estos hacen de que el peso o el cuerpo comienza a perder altura. Disminución de altura en la región anterior. Y algunos que son en la región posterior más raras y otras que son casi en la vértebra plana o en moneda. Acá el traumatismo tiene que ser más fuerte para hacer una vértebra en moneda. Tiene que haber el antecedente porque vértebra en moneda puede significar metástasis, puede significar otra entidad patológica si no hay antecedente traumático que explique una fractura por arrastramiento. Esto significa varias cosas. Entre ellas la metástasis, la enfermedad de Palier. Vértebra de marco, y lo que lo dice un clásico, la joroba de los libros. Acá que ocurre, hay mucho vértebras en cuña anterior. Hay vértebras en cuña anterior. Y eso se queda así, ¿no? La columna se puede ir a enderezar. Y aparece la cifosis. Inevitable la cifosis. Y ahí para recordar un poco de histología, cuál es una línea de fuerza. En los cuerpos vertebrales tendrán que existir un número de trabéculas en diferente dirección. Algunas son curvas. Y en el cuerpo vertebral vienen las trabéculas verticales, que son las que tienen más fuerza. Vienen las trabéculas oblicuas y las otras que van hacia arriba. Y sin embargo, deja del anterior un área más libre. Por eso que la mayoría de fracturas que tienen menos trabéculas, menos amarres, menos enlaces, explica por qué las fracturas son más frecuentemente en la parte anterior antes que en la posterior. Fracturas, más algunas fracturas. Las líneas del óseo. ¿Qué son las líneas del óseo? Son pseudofracturas en un tejido osteoide no mineralizado, es decir, en la osteomalacia. ¿Y cómo son las líneas del óseo? Son así. Fracturas incompletas que afectan a una zona cortical
y que está asociado con un fenómeno de esclerosis. Cuando hay más hueso, se llama esclerosis, como un fenómeno de tratar de recuperar esa solución de continuidad. Por acá hay la fractura del óseo, o líneas del óseo. Líneas del óseo son las que caracterizan a la osteomalacia, llamadas pseudofracturas. Y en los niños aparece repetido. Y ahí no hay mucha fractura, lo que pasa es que los huesos, como son blancos, de ahí en malasia, el raquitismo es la malasia de los niños, se deforman. Los huesos se deforman. Aparecen tranquilos a vomitar. Falta de vitamina D. Falta de vitamina D. Repetimos. Básicamente pensamos ahí por la luz. Y esta enfermedad que se llama el hiperparatiroidismo. ¿Qué ocurre en el hiperparatiroidismo? Ya mencionamos la platomona activa de los osteoblastos hace la formación de más osteoblastos, y al final ocurre la resorción ósea. En este caso, miren, resorción ósea. Es lo que es más saltante. También hay pérdida de trabéculas y tonalización, pero digamos, se puede ver hoy, pero con la radiografía digital. Entonces, esta resorción ósea subperióstica ocurre acá en la cara radial de la falange media del dedo medio de la mano. Lo más frecuente también se da en el resto, ¿no? Dedo medio, falange media del lado pequeño. Algunos de los signos del hiperparatiroidismo, pero que lógicamente la clínica es elaboración tenía principal. Resorción ósea subperióstica. Un hallazgo patognomónico del hiperparatiroidismo. De cuando hay eso, pues eso lo tiene mano. Pero igual, el dato laboratorio está alterado. Hay tumores en la paratiroides, pueden haber tumores. Están explicando eso. Y terminamos revisando las lesiones líticas y plásticas. En una forma bien resumida, una lesión lítica y una lesión plástica. ¿Qué cosa es la lesión lítica? Como su mismo nombre es lítica, o sea que destruye el hueso. Por lo tanto, como destruye el hueso, lo voy a ver radiolúcido. Esta es una lesión osteolítica. Esta es una lesión osteolítica. Estas imágenes de destrucción de los huesos de la bóveda craneal, tanto de la tabla externa como el núcleo de la tabla interna, dan estas lesiones. ¿Qué nombre tiene esta enfermedad? Lesiones líticas en el cráneo. Y la lesión plástica es aquella que produce más hueso y se ve radiopato. Enfermedad de Payet, linfoma, metástasis. Son lesiones que producen más hueso. Lesiones plásticas y lesiones líticas, y hay lesiones mixtas que tienen de los dos. Pero el objetivo es identificar bien una lesión lítica y una lesión plástica y algunas enfermedades más comunes. Y a la dije las plásticas, que son la metástasis por el cáncer de próstata, el linfoma, la enfermedad de Payet. Líticas, metástasis, mieloma múltiple, como la más frecuente en los adultos. Y este cráneo es de niño o de adulto. ¿Por qué de niño? ¿Ah?
Vamos a tenerla. La dentadura. El signo de Batman. ¿Cuál es Batman? Batman, el signo de Batman. Cielo. Eso no es acá hay dos dentaduras, ¿bien? Doble dentadura. La dentadura definitiva, que es la que está en la parte no evolucionada, y la dentadura de leche que es la que está encima. Hay doble dentadura. Y aparte la proporción entre la cara y el cráneo. La cara siempre más chica. Y entonces en los niños ya no tiene el nombre de mieloma. Recuerden que el mieloma es una enfermedad que afecta a las personas mayores de 50 años, hombres o mujeres. Y cuando ese niño se llama la enfermedad de las células del Langerhans o histocitosis X. En los niños nunca se atrevan a decir que es mieloma. Nunca digan mieloma en un niño, porque no existe mieloma en un niño. Histiocytosis X o enfermedad de Langerhans. Esto tiene tres componentes: el granuloma eosinófilo, Hans Schuller-Christian, y la otra, la enfermedad de Lechter-Sewer, que es una enfermedad también pero que más agresiva y más mortal. ¿Cuál es la más frecuente? El granuloma eosinófilo. Es el más eosinófilo. Es una lesión lítica. La metástasis, ¿por qué? ¿De qué órgano? Tiroides, mama, riñón. Son estructuras, son metástasis de tipo osteolítico. Recuerden que la mama, ¿dónde da metástasis con más frecuencia? ¿A qué parte del esqueleto? A la columna. Cáncer de mama, metástasis al hígado y a la columna. Entonces, vigilar mucho esos órganos. Tiroides a cualquier parte del cuerpo. Tiroides. Las estas son tres distintas científicas. Pero un niño para dar el signo de Batman, que corresponde a la dentadura definitiva que no ha erupcionado, que todavía está debajo del reborde del alveolar, todavía no erupcionado, y esta es una histocitosis. Le llaman queso de Gruyère o el sacabocado. Más el sacabocado va a parar un mieloma múltiple, que es en el adulto, que es un mieloma múltiple. Ambas son lesiones líticas. Entonces, cuando se enfrenten a un cráneo con lesiones líticas, primero vean, si es de adulto, planteen dos posibilidades: o es metástasis o es mieloma, con un 90% de seguridad, que no se van a equivocar, o algún género siempre que no sea. Y si es de niños, histocitosis X y también metástasis. ¿Qué hacen para diagnosticar el mieloma múltiple? ¿Cuál es la prueba para diagnosticar el mieloma múltiple? ¿Qué haría para diagnosticar el mieloma múltiple? ¿Alguna prueba de laboratorio? ¿Una proteína de tiroides? ¿Más? Y hacer el aspirado de la médula ósea, hacer una punción de médula ósea en el esternón
o en la cabeza ilíaca, y de ahí se estudia todo un proteinograma electroforético para ver si está elevado. Definitivamente está elevado toda la fracción gamma, porque es una gamapatía monoclonal. Entonces, cuando hace un estudio de un corriente electroforético, va a ver que la fracción gamma está elevada a través de un proteinograma que se acaba haciendo la dirección de la médula ósea. La vértebra de marfil. El signo de la vértebra de marfil. Ya les dije que esta vértebra completamente blanca indica metástasis por cáncer de próstata. ¿Qué más? Linfoma o enfermedad de Payet. Entre las más frecuentes. Entre las más frecuentes. Esta es una enfermedad que se llama la meloreostosis. Meloreostosis. Y se le llama la vena derretida. Miren cómo hay una cantidad de hueso nuevo, que es un hueso esclerótico. Hay mucha esclerosis. Ya saben la fisiopatología de la esclerosis. Hay mucho hueso esclerótico y se nota así una cortical gruesa y ondulada, preferentemente en los huesos largos. Es una situación benigna, no es nada maligno, es simplemente una enfermedad generalizada, la vena derretida. Normalmente cuando ustedes vean una vértebra en la radiografía, siempre busquen los ojos de la vértebra, los ojitos. Este ojito y este ojito. Acá representan los ojos de la vértebra, a los pedículos. Siempre miren los pedículos. Y los pedículos son estos ojitos de acá. Este ojo. Que están normales, que normalmente son radiotransparentes con una cortical radiopaca. Cuando se afecta a uno de ellos, es metástasis. Cuando se afecta a una, se le llama vértebra tuerta, y cuando se afectan los dos, le dicen vértebra ciega. Vértebra ciega. Están afectados los dos pedículos. Acá está normal, acá no también, pero debe haber más columna. Ese es metástasis. Eso es así.